Saludos a todos desde la revista 1%. En los últimos videos le estaba diciendo que me estaban escribiendo cartas de puño y letra, cosa que ya no se usa. Y no sé por qué, porque es una de las cosas más bonitas que hay. Con toda esta modernidad o tecnología, los seres humanos van perdiendo las cosas más representativas de lo que es los sentimientos y la ternura, ¿no? Pero anoche vino un niño desde Virginia a conocerme, que se llama a mí, a Lieski y a Amelia, que se llama Daniel. Hi Daniel, te saludo desde aquí porque no voy a extender mucho, no quiero hacer largo el video, pero creo que vamos a ser amigos toda la vida y eso es lo más bonito que me ha podido pasar en mucho tiempo y una de las cosas más bonitas que me va a pasar. Un niño que tiene 9 años. Y por cierto que está bastante claro las cosas que están pasando aquí. Y yo le quería hablar de esto para que la gente siga abriendo los ojos y deje de ponerse la máscara aquí arriba, como se la ponen. Hoy es 19 de marzo, aniversario del comienzo de una de las últimas batallas de la guerra civil de Estados Unidos, la batalla de Bentonville, así por lo que me acuerdo. Duró como 3 o 4 días. Y el general de la Unión que estaba ahí, que era Sherman, lo habían nombrado general de la parte de las batallas del oeste, ¿no? Los estados que estaban aquí, esto fue en Carolina del Norte. Y yo le menciono esto, ubiquen 19 de marzo la batalla y en abril asesinan a Lincoln, que había acabado de ser reelecto presidente. Recuerden que en aquella época el 4 de marzo era cuando entraba el presidente, no el 20 de enero como ahora. El general de la Unión, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Johnston, rindió las fuerzas en abril precisamente. Y yo le menciono esto y le vuelvo a mencionar para que sepan lo que es una guerra civil que azotó aquí a los Estados Unidos. Cuando los estados no lograron ponerse de acuerdo sobre las cosas que estaban pasando en diversos temas, uno de ellos era la esclavitud, que querían a toda costa los demócratas mantener en el sur. Este Sherman, que era el general de esta batalla de Bentonville, él fue bastante conocido por la política esta en términos militares, de arrasar con las cosas, con los territorios que ellos ocupaban, para quitarle a los enemigos posibilidad de abastecerse con determinadas cosas, o sea, destruir todo lo que hay ahí, la comida, lo que sea, los ganados, ganado, alimentos y muchas otras cosas que podían servir. Y sencillamente dejabas al enemigo sin cosas. La guerra de Cuba, fíjense, estoy hablando de 1865, que termina la guerra de aquí. La de Cuba empezó 3 años después, muy influenciada por la guerra de secesión, bueno, influenciada por el sentimiento de Estados Unidos de libertad, pero también muchas de las personas que participaron en la guerra de secesión de Estados Unidos fueron a la guerra de Cuba. Y la política de la TEA incendiaria, esa de quemar los campos de caña y esas cosas, se hizo en Cuba a partir de cosas que vieron aquí que hizo Sherman en estas batallas de la guerra. Cuando termina la guerra, bueno, Sherman se quedó al frente del ejército de la Unión. No sé si se llamaba comandante general del ejército en aquel momento. Y algunos años. Y después ya fue electo presidente Ulises Grant. Tampoco se conoce mucho que cuando llega Ulises Grant a la presidencia y la guerra de Cuba, que empezó en 1868, hubo intenciones en Cuba después en la asamblea de Guaymaro, entre los patriotas que estaban ahí, entre los que estaban Céspedes y Agramonte, se le escribió aquí a Ulises Grant para la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Era un sentimiento independentista. Yo estaba estudiando ese fenómeno, voy a hacer videos de eso. Pero yo creo que Aramonte sobre todo se dio cuenta de que se podía hacer una Cuba independiente aun siendo un estado de los Estados Unidos, porque los estados tienen aquí en los Estados Unidos sus propias leyes. Aramonte se dio cuenta de eso. Eso es un tema bastante bueno para otro video. De lo que yo quería hablar hoy
de las cosas que están pasando aquí. Eh, por ejemplo, aquí hubo un presidente del 2016 al 2020, pero parece ser, y estoy hablando de lo que cuando estaba ese presidente, parece ser que en los edificios públicos aquí en las escuelas no había presidente, porque mientras había fotos de todos los demás presidentes en ejercicio, parece que algo pasó en las escuelas. Eso me lo estaban comentando hoy los padres de Daniel. Pero bueno, era algo que yo veía aquí en los edificios públicos. Y sencillamente no había fotos de presidente, porque parece que no había presidente en los edificios públicos, porque en los edificios públicos generalmente las personas que trabajan para el gobierno, o sea, cuando yo digo el gobierno es porque esas personas reciben un salario que no es del gobierno. El salario que esas personas reciben lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Eso si usted no trabaja para el gobierno. Usted trabaja, es un servidor público y nosotros le pagamos el salario. Dejen de esa falacia de que tú trabajas para el gobierno y que los trabajos del gobierno son muy buenos. Bueno, sí, son muy buenos. Son muy buenos porque tienes un montón de beneficios que después tenemos que pagar nosotros, pero beneficios que pusieron ellos mismos ahí en ese gobierno. Y estoy hablando de los alcaldes locales, los gobernadores, los alcaldes de los condados y todo lo que viene por ahí para allá. Y estoy mirando ahora a ver cuánto dura el video. Y no quiero hacerlo muy largo. Hay una congresista que se llama Ann Butner, que es de Missouri, y es hija de un veterano de la guerra de Corea. Y esta mujer ha escrito un artículo hoy que lo estoy viendo en el Town Hall, que es un sitio conservador donde yo veo noticias. Y cuando yo digo hoy esto, yo no doy noticias, acuérdense que esto está pasando en todos los momentos, puede pasar cualquier día. Y ella habla ahí de que la izquierda radical no se va a detener hasta que nos quiten a nosotros los derechos elementales que tenemos. O sea, la gente, cuando digo nosotros, digo la gente que está de este lado, entre los cuales me miran cientos de personas, y los que en otras partes hablan como yo, en este idioma o en otro. Y ella dice, empieza el artículo con lo del señor cabeza de papa, que no se le puede decir señor cabeza de papa, sino quiere decirle nada más cabeza de papa. Y habla ahí de lo que es el fenómeno de la cultura, o sea, de hacer todo una ideología a partir de la cultura para percibir a los seres humanos, entre los cuales entra la orientación sexual que usted tiene, el color de la piel, una serie de cosas de las cuales yo he hablado mucho aquí. Y yo le voy a dar otros daticos. Esto empezó, el movimiento de la contracultura se dio en los años 60, cuando apareció todo el movimiento hippie y todo esto. En una de el libro que por fin lo sigo anunciando y ya ordené unas copias, o sea, para ver cómo quedan, o sea, ya está por llegar, de las historias de amor. Yo cuento una ahí que es la de John Lennon y Yoko Ono, con cosas que la gente no conoce mucho. Pero le voy a hablar algo nada más para que vean lo que fue este movimiento de la contracultura en los años 60. O sea, empezar a decir que todo lo que era cultura y lo que era arte hasta ese momento no servía. ¿Por qué? Porque eso era burgués, era capitalista, era un montón de cosas que te empieza a decir la izquierda. Quiere decir que los cuadros de Velázquez o las novelas de Dostoyevsky o cualquier cosa que fuera aceptada como cultura, porque en realidad eran obras de arte y eran obras de arte geniales, de David de Miguel Ángel, escultura, pintura, literatura, bueno, toda esa cultura, ya eso no era cultura. Lo que era cultura ahora es lo que ellos decían que era cultura, que era una cosa que era arte. O sea que el arte había que reformularlo hacia una dirección nueva. De todas estas chabacanerías y estupideces de la izquierda, porque al final son cosas tontas. Les voy a poner un ejemplo que está en mi libro para que sepan algo ya de lo que es el libro y de hecho promocionarlo e irlo vendiendo después. Cuando John Lennon conoce a Yoko Ono, ella estaba exponiendo una exposición de sus obras de arte allá en Londres. Y un amigo común creo que se la presenta, no me acuerdo bien el detalle. Le voy a decir una de las obras de arte que estaba expuesta en el salón para que las personas vinieran. O sea, cuando usted llega a ver una exposición de pintura, bueno, si es de las pinturas de Goya, bueno, ve los cuadros de Goya o ve tal cosa. Bueno, entre las obras de arte que tenía ahí Yoko Ono, que era una artista, y por cierto, hoy lo sigue siendo, ya tiene creo que como 90 años, era una escalera y usted llegaba ahí, la escalera un poco más alta que una persona normal, o sea, tú no podías ver lo que había arriba.
y no sé bien el detalle, no me acuerdo bien que tenía, o te decía súbete o algo de eso. Arriba de la escalera había un martillo y unos clavos. Y entonces había un letrerito que decía clava 1. Esa era una de las obras más apreciadas del salón. Yo creo que si yo cojo aquí una de las personas que trabajan duro aquí en Hialeah, que tienen estos oficios de remodelación y carpintería, cualquiera de ellos puede hacer una obra mejor que Yoko Ono para exhibir una escalera con un martillo y un clavo y decirle a la gente que claven uno. Eso es arte y empezó a considerarse como arte. Entonces llegamos hoy en día y ahora tenemos a toda esta gente en las universidades y los muchachos con la cabeza lavada, que los vuelven locos en las escuelas, y salen en disgustos entre ellos mismos y entre las mismas familias, porque el hecho es dividirnos en secciones. Recuerden que esto no es la onda vieja esa de Marx, de la lucha del proletariado, y que había que quitarle el dinero a los avariciosos capitalistas. Como eso no funciona, porque aquí el proletariado que menos tiene. Yo hace años trabajaba lavando ropa en un hotel, y ahí conocí a un muchacho hondureño, y tenía un Mercedes-Benz. La clase se gastaba casi todo su salario en eso, no era un muchacho de estos delincuentes. Pero se había querido comprar un Mercedes pagándolo a plazo y además echaba gasolina cara, no echaba la gasolina más barata. O sea, esa, como decimos en Cuba, muela del proletariado y la envidia a los ricos y eso, que mantienen esa parte de la envidia, porque la envidia es un sentimiento muy efectivo que ellos pueden usar. Pero tuvieron que sustituir ese discurso y ahora, como lo he explicado otras veces, lo que hacen es dividirnos en minorías, empezar a luchar por esas minorías y ponernos a pelear entre todos nosotros. Y ya he hablado de esas minorías. El artículo de la congresista de Ann Barner es muy interesante en esa óptica, ¿no? En esa idea de cómo nos están quitando nuestros derechos a expresarlos nosotros con las ideas que tenemos, que además son ideas que defienden la Constitución, ideas que defienden la igualdad de oportunidades, no la igualdad. No podemos ser iguales, ni sexualmente, ni en términos económicos, ni en nada. Es sencillamente que somos creados iguales, tenemos oportunidades iguales ante la ley, pero eso no significa que tenemos que ser iguales, que es lo que quieren hacer ellos. O sea, con ese discurso recibí una colaboración de un amigo muy grande que tengo allá en España, el doctor Enrique Collazo, que me manda un artículo de Vermont, donde hay un profesor que le han escrito una carta para votarlo de la universidad, una universidad ahí en Vermont. Vermont es una cosa muy chiquita. Para los que no saben, es el estado donde Bernie Sanders es senador desde hace más de 30 años y va a quedarse ahí hasta que lo metan en una piedra como a Fidel. Porque no hay que lo saque de ahí. Es tan chiquito, yo no sé qué tamaño es eso. Yo he comentado eso en los programas que yo tengo los martes por la noche con el historiador Enrique Encinos, que ha estado ahí. Y yo creo que Hialeah y Vermont se dan la mano en el tamaño. Y cuidado, Hialeah, por supuesto, más. Pero para no irnos del tema, a este profesor, lo que se puso a decir él ahí, que él estaba viendo un sentimiento anti, o sea, que no le gusta a las personas este color, o esto ven aquí, sencillamente parece que tener ahora un color así, o un poco más en ese tono, como incluso como el mío, que para nada es ese color, eso parece que está haciendo un delito o algo por lo cual tú tienes que sentirte culpable por algo. Y te digo hasta los niños, ¿no? Tú naces ya eres culpable de ese color. Y él vio lo que estaba pasando en la universidad, este profesor que no tengo el nombre. El artículo sí lo dice, voy a tratar de dejarle el artículo debajo y estas cosas para que vean los videos. Y él dice que se estaba preocupando porque la universidad ese sentimiento estaba creciendo. O sea, que él creía que era una cosa de unos cuantos estudiantes que realmente no sé muchas veces lo que tienen en la cabeza, porque son de la gente que, como digo yo, abren el oído para escuchar. Lo encienden, mejor dicho, encienden el oído para escuchar.
y meten toda esa información y después apagan el cerebro, no pueden procesar nada porque no se dan cuenta de las idioteces que están diciendo. Y a mí no me gusta utilizar mucho estos términos agresivos porque soy bastante respetuoso con la gente que me escucha, pero hay que tener realmente el cerebro muy mal para ciertas cosas que tú estás mirando aquí, como por ejemplo esta, que hay que sentirse culpable por el color que uno tenga en la piel, como si aquí no hubiera una ley de derechos civiles que nos hiciera a todos iguales, etcétera, cosas que he dicho muchas veces aquí. Pero hay una asociación que se llama Hermanos del Color, y no dicen de qué color. Me imagino que es de este color, que está pidiendo que este profesor renuncie, porque hizo un video que lo voy a tratar de buscar, que lo han visto 30.000 personas, lo que normalmente acostumbra hacer un youtuber en un poquito de más, pero bueno, tiene bastantes ya para tranquilizarlos, reflexionando simplemente sobre este disparate, o sea, que como uno va a sentirse culpable aquí en este país, que es el país de la libertad, por el color que tenga, aunque tenga uno el color del oro o el color de verde en la piel, no sé, no le veo la punta a eso. Y eso es lo que pone ahí él en el video. Bueno, le han caído arriba al profesor, tiene que renunciar, y se metieron aquí los departamentos de Equity and Inclusion, equidad e inclusión, que quiere decir que tenemos que ser inclusivos. Y quiero decirle que ese departamento lo abrió, tengo entendido que lo abrió aquí la alcaldesa socialista que tenemos aquí en el condado de Miami. Ese departamento, o sea, para equidad e inclusión, o sea, pero hay que ver qué es lo que significa equidad, o sea, términos de poner a todo el mundo en el mismo lugar, y la inclusión, o sea, cómo es que vamos a ser inclusivos, porque esos términos es sencillamente lo que ellos digan que son esos términos, no lo que piense una persona normal y libre. Y en ese cesta quieren meter ahí a todo el mundo a la fuerza, porque es el gobierno que te dice que tienes que hacer eso. O sea, entre de las cosas que están sucediendo, hay una de estas caricaturas simpáticas que salen en el Town Hall, es un sitio que les recomiendo, que hay un burro, el burro sabe todo el mundo de dónde es el burro, con un hacha, y el hacha dice HR1, que es el documento donde ellos piensan decir aquí a partir de ahora. Entonces el gobierno decirle a todos los estados cómo es que hay que votar aquí, cómo es que hay que hacer las elecciones, cuáles son las reglas que tienen que tener. Y hay una regla porque hay un señor que está con un pullover en la caricatura. Y yo no creo mucho en las encuestas, de hecho no creo para nada en las encuestas, pero es que esto no hay que hacer una encuesta para saber esto que voy a decir yo ahora, que el 75% de la gente de esa encuesta, yo diría que una persona con sentido racional tiene que ser el 100%, pero bueno, vamos a aceptar que es el 75%, estaba de acuerdo en que había que verificar las reglas electorales, o sea, que hay que mirar quién es el que va a votar y quién no, o sea, ahora... ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué argumento me puede dar a mí cualquier persona que vote cualquiera por correo, que lo mande por una carta y que no se sepa quién es? O sea, ustedes quieren tener elecciones confiables, respetadas, donde todo el mundo se sienta conforme con las elecciones, o sencillamente quieren tener elecciones para ustedes ganarlas siempre, como en Cuba había un programa que era San Nicolás del Peladero y Plutarco Duero contaba los votos. Y déjeme decirle que Plutarco Duero no los contaba solamente en San Nicolás del Peladero, que era un actor que era Enrique Santiesteban. Aquí el Boss Tweet, para los que no han visto videos míos viejos, contaba los votos del Partido Demócrata en el Town Hall cuando habían elecciones en Nueva York. Y estoy hablando de 1800, terminada la guerra de secesión. Cuando empecé el video hablé de 1865, bueno, el Boss Tweet estuvo ahí... ya creo que en 1867, 70, ya estoy contando votos en Nueva York. Y hay una caricatura de Tom Nast, lo he puesto aquí en otros videos, que Tom Nast dice, le pone la caricatura a Boss Tweet contando votos, porque el mismo Boss Tweet decía, ¿qué me importa que haya elecciones si yo soy el que cuento los votos? Y averigüen lo que era el Tammany Hall. Tammany Hall del Partido Demócrata, la maquinaria del Partido Demócrata en Nueva York, lo que fue en esa época, ¿cuántos años duró? Que duró casi 100 años. Vino a perder efectividad cuando tiempos del presidente Kennedy. O sea, su efectividad quiere decir su fuerza como maquinaria política para comprar votos y cometer todo este tipo de cosas que pasó aquí en la última elección.
Entonces, vamos a tener cuidado con la Oficina de la Equidad y la Inclusión. Y como han pasado tantos años, ya hace 100 años, y no quería dejar de decir esto, que hablando como los locos, ¿no? Que el cubano José Raúl Capablanca comenzó su match por el Campeonato Mundial en 1921 contra el doctor alemán Emmanuel Lasker. O sea, hace exactamente 100 años que se inició ese match. Los que les gusta el ajedrez, yo soy jugador de ajedrez, tengo esto aquí y no lo tengo por gusto. Es un mundo muy interesante. Es el único campeón mundial de ajedrez de habla hispana, hasta ahora. José Raúl Capablanca, genio del ajedrez cubano. Genial, puedo estarle contando anécdotas de él, desde que no tenía ajedrez en su casa hasta cualquier tipo de cosa, un personaje tremendo. Entonces, ya les he dicho que en Vermont hay un sentimiento anti este color. Y en una de las revistas 1% yo le mando un mensaje a este movimiento y le hago una pregunta muy sencillita que se la pongo al final del artículo. Porque si están tan preocupados con la vida del señor que hace un tiempo tuvo el incidente con la policía, que era un delincuente, y ahora le están poniendo nombres a las calles, y no estoy justificando ese acto para nada, porque la ley tiene que intervenir ahí y castigar si tiene que castigar a la policía o no. Lo que estoy diciendo es que a ellos le importa mucho la vida de ese señor, pero no le importa, parece, las vidas de más de 3.000 negros linchados con la anuencia del Partido Demócrata en el sur de los Estados Unidos. Eso es la izquierda, es un discurso hipócrita. O sea, para unas cosas tienen un argumento, para otras no. Las mujeres son feministas, pero si mañana dices que eres hombre, entonces sí, si eres hombre, dices que eres mujer, puedes competir en los deportes femeninos. Para unas cosas sí, para otras no. Eso es la izquierda, y por eso nunca vaya a la izquierda. Revista 1%.